retomamos nuestra serie que se llama ¿cómo? El Evangelismo. Y estamos viendo un estudio sobre el Evangelio de... ¿Cuántos lo han leído? ¿Han leído el Evangelio de Marcos? Pues creo que veo muchas caras tristes, como que no, vayas. Pero tenemos tiempo, podemos leer. Yo les digo, si hoy no puede cargar una Biblia en su celular, usted puede traer. Si usted no lo puede leer, óigalo mientras usted está limpiando, lavando, mientras usted va en el autobús, en el carro. Si usted va manejando, ahí ponga la Biblia y lo va usted oyendo. Hay muchas formas de cómo poder aprender de la Biblia. Entonces, yo les pido que lo lean, que sea leído. Hoy nos toca el capítulo 3, bien. Ahí está, hay gente que sí está ahí. Huele a cafecito. Me huele un cafecito calientito ahí, no, hombre. Bueno, Marcos capítulo 3. Vamos a leer Marcos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Vamos a aprender. Hoy le he puesto por tema a este estudio: aprovecha el día de reposo. O también quería yo ponerle que lo seco reciba vida. Si quería yo ponerle cualquiera de esos dos títulos: aprovecha el día de reposo o que lo seco reciba vida. Porque en este pasaje habla de cuando Jesús llega a la sinagoga. Dice así, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo, para matarlo. Así dice una versión, para matarle, pero otra dice para destruirle. Ok, para eliminarle, dice ahí, va. Bueno, ok, vamos a ver tres cosas: qué es el día de reposo, cómo estar en el lugar correcto y cómo tener la actitud correcta. Tres cosas. ¿Qué es el día de reposo? No qué es el sábado, porque hay una organización que es muy celosa del sábado, que guardan el sábado. Y Jesús era muy común que fuera a la sinagoga. La sinagoga no eran templos, no era iglesia. Las sinagogas era una casa, un lugar donde se reunían los judíos por necesidad de buscar a Dios, de aprender de Dios. Recordemos que en el templo judaico era un lugar de sacrificios a Dios, de adoración a Dios, pero casi no se estudiaba la palabra. En la sinagoga surge como necesidad porque cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia y todo eso, y después de años ellos ven la necesidad de estudiar la palabra, y entonces es cuando surge las sinagogas, que era un lugar, yo les digo aquí, como en Córdoba o aquí en México, en Veracruz, se conoce como las casas de la cultura. En la casa de la cultura, por lo regular, se tratan los temas del lugar local, lo que es la cultura local, vamos a decir. Entonces, en la sinagoga lo que trataban de volver es a la cultura
judía, pero la cultura judía está basada y sustentada con la teología de un Dios. Toda la vida del judío se encerraba en la teología de ese Dios, del único Dios verdadero. Todos, sus leyes morales, sus leyes espirituales, sus leyes rituales, todas estaban en la Biblia, en ese Dios que ellos conocían. Entonces, por eso cuando iban a la sinagoga iban a aprender de lo que Dios decía en su palabra. Y Jesucristo aprovechó esa cultura judía, como judío tenía que ir a las sinagogas. De hecho, que en el libro de Lucas capítulo 4 ustedes van a encontrar que era su costumbre, Lucas 4 me parece que el 16 o 17 por ahí, pero ahí dice que era su costumbre ir a la sinagoga. Acostumbraba a Jesús ir a la sinagoga cada 8 días. Cada 8 días él iba a la sinagoga. Es más, era considerado miembro de esa sinagoga. Porque a él le dan, en el 18 dice que, 4:18 dice que le dan el rollo, 17, perdón, le dan el rollo del libro de Isaías a que lo lea. No le daban a cualquiera que leyera el rollo del libro, no, alguien que era miembro de la sinagoga, que era parte de ahí. Entonces Jesús era considerado como alguien importante en esa sinagoga, y por eso cuando él estaba allí le dan a que lea el rollo del profeta Isaías, y luego que lo lee dice: hoy se ha cumplido esta escritura, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar las buenas nuevas. Ok, entonces era común que el pueblo de Israel se reuniera en las sinagogas, y Jesús lo hacía. Aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 3, versículo 1 dice: otra vez, porque si Jesús cada 8 días iba a la sinagoga, pues fue otra vez, dice. Jesús entró en la sinagoga y nos habla de una situación que dice: y había allí, en la sinagoga, había allí un hombre que tenía la mano seca. Y aquí es donde, por eso les digo, aproveche el día de reposo. Porque dice aquí que tenía la mano seca, dice, pero, y le acechaban. ¿Quiénes le acechaban? Los fariseos. Y ahí había otro grupo que se llamaban los herodianos. Ellos acechaban a Jesús. Fíjense, iban a la reunión, iban a la sinagoga, pero no iban realmente por amor a Dios. Estaban ahí especulando, estaban ahí decía un niño, bien bóviras, estaban vivoreando. Ven que hay mucha gente que va a las reuniones o a la iglesia. Decía una persona, allá en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, dice: no se va a aprender de Dios, se va a juzgar al prójimo, nada más, cómo va vestido, qué hace, cómo vive, todo eso. Gracias a Dios hemos superado eso aquí, pero de alguna manera hay muchas veces esa actitud. Y aquí me llama la atención porque el versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo, fíjense, en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusar. Chequen la actitud. Ahora, ¿qué es el día de reposo? ¿Por qué esta gente en el día de reposo se reunía en la sinagoga? Y resulta que el día de reposo fue establecido por Dios para beneficio del hombre. Primero, para que descansaran, para que reposaran. Y que ese día buscaran la comunión con Dios y que pudieran recibir beneficios de su Creador, de su Dios, de su Padre. Lamentablemente, estos empezaron a añadirle al día de reposo rituales. Como les digo, ellos tenían leyes ceremoniales. Y a las leyes ceremoniales, los fariseos le empezaron a añadir cosas que tenían que hacer. Y entonces ellos dijeron: no, en el día de reposo no puedes hacer nada. Si una persona está enferma, no la podían sanar, salvo que se estuviera muriendo, se podía atender
pero no se podía sanar hasta el otro día. Imagínense, tal era la tradición del judaísmo, que no podía ni siquiera tener compasión de su prójimo, de su hermano, no. Pero Dios había creado, había establecido el día de reposo para que el hombre descansara. ¿Se acuerdan los que han tomado el discipulado que en la primera lección hablamos sobre los mandamientos y sobre los 10 mandamientos que están en el Éxodo 20? Habla sobre el día de reposo, dice que guardarás el día de reposo es perpetuo, no se me fue la palabra, indefectiblemente. A ver si está bien pronunciado, o si no, pues bueno, guardarás el día de reposo, es un mandamiento que tenía que guardar el pueblo de Israel. Entonces uno dice, pues hay que guardarlo, pero el día de reposo no es sábado. Ahora, sí es sábado, pero no es sábado. Porque en el calendario judío no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No hay nada de eso. Hay día 1, día 2, día 3. Eso lo pueden encontrar en Génesis. En Génesis. Quiero que lo vean, a ver, rápidamente, para que comprobemos nada más y puedan constatar de que es cierto lo que les estoy diciendo. Génesis 1. Vamos al versículo 5, por favor. En el versículo 5 dice: llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. O en la otra versión dice: y fue la tarde y la mañana del primer día. Uno y primero es lo mismo, ¿sale? Pero sigan, y en el versículo 8 dice: y fue la tarde y la mañana del día segundo, no dice lunes, del día segundo. Y luego dice, vamos al versículo 13, perdón. Termina 13, el 13 dice: y fue la tarde y la mañana del día tercero, ¿verdad? No dice martes, es del día tercero. Luego vamos a ver en el 19 dice: y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y luego vamos a ver hasta el versículo 23, dice: y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y luego vamos a ver hasta el versículo 31. Dice, termina el texto diciendo: y fue la mañana y la tarde del día, o la tarde y la mañana del día sexto. Y en el capítulo 2, versículo 2 dice: y acabó en el día séptimo la obra. Y el 3 dice que reposó en el día séptimo. Reposó en el día. O sea, el séptimo día fue que Dios reposó de la labor. Y Dios estableció que ese día el hombre tenía que reposar, tenía que haber un día de reposo. No de guardar sábado, no, es un día de reposo. Y reposo significa de poner, de hacer las obras para dedicarse a Dios. Les estoy explicando qué es día de reposo, porque recuerden que Jesucristo entró otra vez en la sinagoga en un día de reposo, y ahí había un hombre con la mano seca, ¿verdad? Y dice que los fariseos y los herodianos estaban acechándole para ver si en ese día de reposo podía hacer la sanidad. Jesús nos enseña a través de su conducta, usted puede leer los evangelios, que el día de reposo para él era un día como cualquier otro día. Jesús sanaba el día primero, Jesús sanaba el día segundo, Jesús sanaba el día tercero, Jesús sanaba el día séptimo. Todos los días Él trabajaba. Todos los días Él sanaba. No es que tenía que esperar el día sábado. Pero los fariseos y los herodianos lo que querían es, dice, para condenarlo, para enjuiciarlo, incluso para matarlo. Eso es lo que lo querían acusar como transgresor de la ley
del pueblo judío. Entonces, por eso estaban acechando. Imagínense, usted ha visto cómo están los leones. Los leones, por ejemplo, estaba yo viendo un documental de África, cómo acechan a sus presas, o las hienas, cómo acechan a sus presas. Están atentos, están viendo a ver quién está más débil. Puede haber muchos búfalos, puede haber muchos animales, pero son tan sagaces que están viendo a ver cuál es más débil, cuál está descuidado. No van a agarrar al más fuerte porque saben que los van a matar, los pueden matar a ellos. Entonces, así esta gente, yo me imagino, estaban acechando a Jesús. A ver a qué horas, a ver qué hace. Imagínense que a veces nosotros tomamos esa actitud, o hay gente que toma esa actitud. A veces en un momento de descuido tomamos esa actitud. Estamos a las acechanzas, a ver. No estamos porque Dios es el centro, sino estamos a ver qué hacen los demás. ¡No! Aprovechemos el día de reposo. Esta gente iba en el día de reposo, se supone que para oír la palabra, se supone que para buscar comunión con Dios, se supone que para descansar y recibir los beneficios de Dios, y sin embargo estaban atentos a otras cosas. Fíjense, estaban atentos que no se podía hacer en el día de reposo. Y Jesús no estaba así. Jesús estaba atento a ver qué se podía hacer en el día de reposo. Chequen esto. Los fariseos y herodianos estaban atentos a ver qué no se podía hacer. Jesús estaba atento para ver qué es lo que se podía hacer en el día de reposo. Entonces, por favor, quiero que entendamos esta parte. Quiero que veamos que el día de reposo es algo que Jesús nos enseña que fue hecho el Señor de ese día. Vamos a ver en Mateo 12:8, por favor. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor. O sea, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que manda en ese día. No es el día, no es las tradiciones, no son los rituales los que mandan. Es Jesús el que manda en ese día. Por eso Él podía sanar, porque Él tiene autoridad sobre ese día. Y luego llega a decir que el hombre no fue hecho a causa del sábado, sino el sábado a causa del hombre, o el día de reposo a causa del hombre. A ver, quiero que lo vean en Mateo 11:28. Perdón, sí, Mateo 11:28, a ver. No. Perdón. A ver, permítame tantito. 12:8. Perdón, es que resulta que se me cayó mi tablet y adiós tablet. ¿El 8, hijo? A ver. 12:8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. No. A ver, permítame tantito. Es que, a ver, ayúdenme a alguien, por favor, que donde dice Jesús, el sábado no es a causa del hombre, sino no, a ver, el hombre. El sábado no es ahorita. Se me fue. Y el sábado no es a causa del hombre. El hombre no es a causa del día, sino el día es a causa del hombre. El reposo es a causa del hombre, no es. A ver si lo pueden, si alguien lo encuentra, por favor, discúlpenme que. A ver. Bueno, avanzamos mejor, perdón.
Perdón, pero el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre, no es por causa del sábado. A ver, perdón, la cita. Marcos 2.27 también es. Marcos 2.26, sí, perdón, está bien. Por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Perdón, es que ya lo había yo contemplado, ya lo vimos, entonces por eso no lo anoté. Estaba yo diciendo que lo iba a recordar. Marcos 2.27. Marcos 2.27, ya lo hemos estudiado, ya lo vimos ahí en ese pasaje. Marcos 2.27. Dice que el sábado es a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. El hombre tiene que aprovechar el día de reposo para recibir los beneficios que puede haber en ese día de comunión con Dios. Reposa de tus obras, descansa de tus obras, pero aprovéchalo, toma los beneficios que Dios te da en ese día. Para cuando nos venimos a congregarnos, no nada más vengamos a ver, no, pues es que es domingo, y como es domingo, pues ni modo tengo que. No, aprovecha, saca beneficio del día de reposo. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué dice ahí sábado, dice el día de reposo, y por qué nosotros guardamos domingo? ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo? Es el día que resucitó Jesús. Ahí en el discipulado, por eso yo les he insistido mucho que tomen el discipulado, que relean el discipulado, porque en el discipulado lo explicamos, que en el Evangelio de San Juan capítulo 20, en el versículo 19, en el versículo 1 y el versículo 19, nos dice la palabra de Dios que en el primer día de la semana, el día que resucitó Jesús, fueron a buscarlo a la tumba, no lo encontraron, pero en la noche estaban reunidos en el aposento alto. Y dice en el versículo 21, de San Juan 20:21, dice la palabra de Dios que Jesús, estando cerradas las puertas, dice el 19, el 20 dice que estando Jesús se aparece en medio de ellos, ¿y qué les dice? Paz a vosotros, paz a vosotros. En esa reunión donde estaban los discípulos el primer día de la semana, Dios les da paz. Tomen en cuenta eso, por favor. Lo que recibe la iglesia cuando se reúne, cuando se congrega, recibe paz. Ahora bien, luego quiero que vean que en el versículo que sigue, en el versículo 21, a ver, por favor, quiero que lo vean. Entonces Jesús dice, el versículo 20, perdón. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué hizo? Les mostró las manos y el costado. ¿Qué quería Jesús que los discípulos recordaran? A veces Dios nos quiere dar paz y nos sentimos inmerecidos, no lo recibimos, ¿no? Les mostró sus manos y su costado para que recordaran el sacrificio que Él hizo, que no es nuestros méritos. La paz que necesitamos no lo vamos a obtener por nuestros méritos, es por el sacrificio de Cristo. Acuérdense eso, es por el sacrificio de Cristo que recibimos la paz. Ahora, les muestra su costado, sus manos y su costado, y dice que se regocijaron. Y ahora sí, el versículo 21, quiero que vean. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, una vez que les dijo paz, no lo recibieron, les muestra sus manos y sus costados, que ellos podían recibir la paz no por sus méritos, sino por el sacrificio de Cristo. Ahora nuevamente les dice paz y reciben la paz de Dios. Reciben la paz de Dios. A partir de ahí, la Biblia nos enseña de que cada 8 días se congregaban. Versículo 26, por favor, ahí mismo, San Juan 20:26. Vean, dice: 8 días después. Si son 8 días después, ¿qué días estaban reuniendo? ¿El domingo o el primer día? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. O sea, se habían reunido el domingo, el día que resucitó Jesús, y luego a los 8 días otra vez se volvieron a reunir en domingo. Y entonces viene otra vez para bendecirles y recordarles su sacrificio. Tan es así que les muestra a Tomás
sus heridas, dice, mete tus dedos en mis heridas y mete tu mano en mi costado. Ahí le vuelve a recordar otra vez el sacrificio. ¿Qué es lo que venimos a hacer los domingos, el primer día de la semana, al congregarnos? Recordar el sacrificio de Jesucristo para poder recibir la bendición. No hay ningún mérito nuestro, por favor, recuerde eso. No hay ningún mérito nuestro que nos haga merecedores de cualquier bendición que Dios quiera darnos. Es el sacrificio de Cristo. Ahora eso nos reunimos. Ahora, ese es el día de reposo porque Jesucristo es nuestro reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y eso cambió. El Antiguo Testamento, les digo, le daban el último día, el séptimo día. En el Nuevo Testamento, Jesucristo establece el primer día. Y les volví a citar 1 Corintios 16:2. A ver qué dice 1 Corintios 16:2, rápidamente. Les volví a citar este texto. 1 Corintios 16:2. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga parte algo. Bueno, ¿qué hacían? Se congregaban y traían sus ofrendas cada primer día de la semana. Recordamos el sacrificio de Cristo, adoramos a Cristo. Sí, traemos nuestras ofrendas, traemos todo eso, pero es el primer día de la semana. Tomen en cuenta eso, el primer día de la semana, por favor. Tomen en cuenta que cambió y se empiezan a reunir siempre cada 8 días. A ver, permítame tantito. En el libro de Hechos, a ver, permítame tantito. En el libro de Hechos, en el capítulo, a ver, Hechos capítulo 20, versículo 7, por favor. Hechos 27. ¿Qué dice? A ver, lo leemos. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Imagínense que ese primer día de la semana Pablo predicaba, dice que alargó tanto su sermón que llegó hasta la medianoche. Imagínense, hasta la medianoche. Eso sí, ese sí me gustaría traerlos para que nos lleve ahí nada de que ya son 2 horas, ya es mucho tiempo. No, hasta la medianoche, imagínense. Y tanto dice que estaba durmiendo, ni café les daba, ni café les daba ese. Pero imagínense, entonces Pablo estaba predicando en el primer día de la semana. Entonces constatamos a través de la palabra, a través de la Biblia constatamos cuál era el día de reposo que usaban los cristianos. ¿El primero o el séptimo día? El primer día. Y yo les digo por qué. Porque es la primicia la que le damos, ya no lo último, ya no el séptimo día. Hoy le damos la primicia a Jesús, el primer día de la semana. Que Dios nos bendiga para que iniciemos bien la semana. Su bendición es importante. Así como los discípulos estaban reunidos y ahí estaban y les dijo, paz a vosotros. Y les hizo recordar su sacrificio, porque les mostró, dice, sus manos y su costado. Entonces ellos recibieron eso. Y el día de reposo hay que aprovecharlo, no hacer como los fariseos. Los fariseos estaban acechando a Jesús. A ver, ¿qué va a hacer ahora? ¿Le va a sanar en el día de reposo? Hermano, los días de reposo es para eso. Para echar nuestras cargas a Él. No dijo Jesús así. A ver, Mateo 11, por favor, vaya a Mateo 11. Rápido, Mateo 11. Mateo 11, 28, a ver qué dijo Jesús. ¿Para qué vamos a aprovechar el día de reposo? ¿Qué dijo? Venid a mí, todos los trabajados, todos los cansados, trabajados, dice, cargados, que yo os haré descansar. Porque ¿quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro descanso? No es un día, nuestro reposo está en Jesús. Porque Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del día de reposo. No es
no es el día que nos va a dar el reposo. Nuestro reposo está en Jesús. Por eso los días domingos debemos de descansar, de reposar, de venir a Él, de alabarle, de adorarle, de poder echar nuestras cargas sobre Él, de recordar que su sacrificio fue hecho a causa de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Entonces, eso es el día de reposo. Ahora, yo quiero que veamos, que tengamos la actitud correcta, porque regresamos a Marcos, por favor, regresamos a Marcos 3. Primero quiero que vean, le dice aquí al versículo 3, en el versículo 3 dice: entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Aquí viene la importancia. Si ya estoy en el lugar correcto, estoy enfrente de Jesús con la persona correcta, falta mi actitud correcta. Porque puedo traer necesidad, si no tengo la actitud correcta, puedo perderme todo lo que Dios puede hacer. ¿Cuándo se ve la actitud correcta? Cuando alguien es obediente a lo que Dios quiere. Escuche bien esto: cuando alguien es obediente. Cuando alguien no obedece, por más que diga, no, yo sí amo a Dios, no tiene la actitud correcta. Y es en perjuicio de cada quien, porque si no obedecemos, hermano, Dios no puede hacer nada. Escuche bien esto. Pareciera que Jesús está ensañando con este hombre, porque imagínense, todo el mundo sabía que iba a la sinagoga y sabía que tenía la mano seca, y ahora lo va a exhibir. ¿A dónde lo pone? ¿En dónde lo pone? Es como si yo ya tomara a alguien de ustedes con alguna discapacidad y le digo: a ver, tú inválido, ponte acá, vamos a... Imagínense, lo exhibe uno, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús te habla, no importa eso, porque Jesús puede hacerlo todo, pero necesita obediencia. Imagínate, dice que le dio una orden al que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y ahí están los criticones viendo: ahora ya lo va a hacer, ya la va a regar otra vez. Sin embargo, este hombre no le importó, dice la palabra de Dios, y pregunta a Jesús a los que estaban ahí de bóviras, decían. Les dice: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien? ¿Para qué es el día de reposo? Para bien del ser humano, para bien del hombre, para echar sus cargas en Jesús. Entonces, Jesús pregunta: ¿es lícito? O sea, ¿es correcto en el día de reposo hacer bien? ¿Qué diríamos? Estamos igual que los fariseos. ¿Saben cómo se quedaron? Así como ustedes. Véanlo, miren, vean, dice... Entonces, mira, dice que, pero ellos, ¿qué? Sí nos permite hacer el bien, porque ahí dice hacer bien o hacer el daño. Pero, ¿qué tenemos que hacer? A ver, él preguntó: ¿es lícito hacer el bien? Sí. ¿Estamos igual que los? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Sí! Ahí dice, pero ellos callaban. Imagínense, ¿cómo estamos nosotros? ¿Verdad? Imagínense, Jesús pregunta: ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Sí, claro que sí. No, ¿sabe cuál es el problema cuando callamos? ¿Sí sabe qué le pasa a Jesús cuando callamos? Véanlo, por favor, vean lo que dice ahí. En el versículo que sigue dice: ¿sabe qué? Se enojó Jesús. No, yo no me enojo, hermano. No vean en Jesús místico de, no, pero Jesús es amor. No, se enojó Jesús. ¿Cómo dice esa versión? Entonces Jesús pasó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por sus ¡Wow! Enojado. Y en otra versión dice entristecido. O sea, dos cosas, dos sentimientos ahí en él. Se enojó por esa actitud que les dijo: a ver, contésteme, por favor. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Todos calladitos. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se enojó. Pero le daba tristeza también.
No puede ser, no puede ser. Si vinieron el día de reposo, vinieron a la casa de Dios, es el momento correcto. Tienen una actitud nefasta. Hermano, por favor, cuando vengamos, cuando nos congreguemos, tengamos una actitud correcta. Estamos en el lugar correcto, estamos frente al Todopoderoso, pero tengamos una actitud correcta. Mire, el de la mano seca le dice: a ver, pásate aquí en medio. ¿Qué hizo? Se puso en medio. Y los otros, con una actitud de criticones, con una actitud de burla, con una actitud de acechanza, de quererlo matar. Hermanos, no tengamos esa actitud. ¿Qué le pasa al corazón de Jesús cuando ve eso en su pueblo? Se enoja y se entristece. Hermano, lo seco puede recibir vida, pero lo duro no puede. El hombre de la mano seca podía recibir vida, pero el corazón duro de esa gente no podía recibir nada. Grábese esto, por favor. Por eso tenemos que venir sensibles, con el corazón sensible. Grande era el problema de la mano seca, pero era más grande el problema del corazón duro. ¿Sabe usted? Esto está en lo físico. De donde yo me crié es un lugar seco. En esta época mayormente todo es polvo, tierras seca. Pero hermano, esa tierra seca, cuando le cae el agua, lo absorbe, lo recibe. Pero cuando la tierra está dura, ¿sabe qué? Llueve y el agua escurre y le cava tantito y está seco abajo. ¿Cómo estará nuestro corazón, hermanos? ¿Y sabe dónde se ve el corazón? ¿Sabe dónde se ve el corazón? Jesús dijo, preguntó Jesús: a ver, ¿es lícito? Sí. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Sí. Ahí, dice, se quedaron callados. Ahí se ve la dureza. Ahí no podemos hacer el ridículo, no. Hermano, aquel que está enamorado de Jesús, sí, amén, sí. Ay, qué ridículo. ¿Saben qué? Es que no le importa. Él ama a Jesús. Por eso tenemos que ver cómo está el corazón. Por eso les decía yo, batallaba yo, le voy a poner, aprovecha el día de reposo, o para que lo seco Dios le dé vida. Si vamos a aprovechar el día de reposo, si vamos a aprovechar el día que hemos venido aquí, es para recibir la vida que Él quiere impartir. Porque ¿qué caso tiene que vengamos y seguimos secos, duros? No, tenemos que decirle: Señor, hoy vengo con el corazón abierto, sincero, te voy a alabar, te voy a adorar, y cuando venga tu palabra lo voy a recibir, Señor. Porque a eso venimos, ¿no? No, pero me va a exhibir. ¿Exhibió Jesús de la mano seca? ¿Lo puso en medio? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué? El de la mano seca no le importó. Se puso en medio. Y Jesús lo sanó. Y los otros, guardando la compostura. No, es que nuestra religión, no es, ¿sabe qué? Se fueron con un corazón amargo que querían matar a Jesús. Fíjese qué tremendo. Lo criticaban a Jesús porque quería sanar, pero no era malo el día de reposo querer matar. Ah, qué tremendo, ¿ah? Ah, qué tremendo. Porque a veces nosotros, a mí me pasó, yo les dije que estaba en una reunión y yo criticaba a una hermanita que alababa a Dios y así. Y yo decía, es ridícula. Demonios tiene.
Hasta que un día estuve junto a ella y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no te unes a alabarme en lugar de estarme criticando? Y le dije, Señor, perdóname. Pero a veces así estamos aquí. Por eso a veces nos cohibimos de alabar a Dios, de cantarle con libertad. No, yo no voy a ser ridículo. Ajá. Ese es de tu corazón, el problema está en tu corazón. Porque es muy claro la palabra. Jesús les preguntó, ¿qué es lícito? ¿Es lícito alabar a Dios? ¿Es lícito levantar las manos? ¿Es lícito cantar desaforadamente? La Biblia dice que Pablo cantaba a la medianoche y los oían, y estaba hasta el fondo de la celda más ahí. Y levantaron la voz, dice los discípulos del libro de Hechos, y levantaron la voz unánimes. Hermano, vamos a sacar, vamos a desechar ese corazón duro que está en nuestra tierra, está seca, pero está suavecita, y cuando viene la vida de Dios, cuando viene el agua de Dios, hermano, la recibimos. No hay vergüenza con que esté seca. Tenía seca la mano, pero recibió vida porque tenía un corazón dispuesto, abierto. Amén. Amén. No es vergüenza estar seco, pero sí es vergüenza delante de Dios. Es más, le enoja a Jesús estar duro. Eso sí le enoja a mi Señor. Seco no le enoja. ¿Sabe qué? Hay mucha gente allá afuera que está seca sin la vida del Espíritu. Y está necesitando que lo vayamos y les prediquemos de la palabra. Porque esos sí están secos, eso no tiene el Espíritu. ¿Sabe qué es nuestro problema? Nuestro problema no es que estemos secos, nuestro problema es que estamos duros. Porque tenemos la vida del Espíritu, pero no la dejamos que fluya. La gente sin Cristo está seco, pero la gente con Cristo lo que le estorba es la dureza de su corazón. Ojalá y destruyamos eso y vengamos de verdad y con libertad alabemos a Dios y glorifiquemos a Dios y tengamos hambre y sed de Dios. Tenemos tantos pretextos a veces. ¿Por qué no me dicen, ay hermano, es que llegó mi suegra? Ay hermano, hay que... Y un montón de pretextos. Pero ¿sabe qué? Hermano, necesitamos enamorarnos de Dios. Necesitamos, ¿qué? Enamorarnos de Dios, hermano. Esta gente, ¿sabe qué? ¿Por qué estaban a la acechanza? Porque sabían del amor de Jesús. Porque sabían de la compasión de Jesús. Porque sabían del poder de Dios. Pero tenían un corazón de Dios. ¿Cuánta iglesia sabe del amor de Dios? ¿Cuánta iglesia sabe de la compasión de Jesús? Pero el problema es la dureza de su corazón. Porque sabemos que Jesús es poderoso para hacer milagros. Sabemos Hebreos 13:8, como dice Hebreos 13:8, sí se lo sabe, ¿no? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es hacedor de milagros. Él es todopoderoso. Él es amoroso. Eso lo sabemos. ¿Y qué nos impide que recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros? La dureza del corazón. No la sequedad. Porque los secos reciben. Pero los duros no reciben. Más nos vale que nosotros manifestemos, sí, sequedad, pero abiertos a recibir. Amén. Quiero que lo entienda, hermano. Yo quiero que ponga esto, porque imagínense, a veces estamos inhabilitados en hacer. Este hombre, dice la Biblia, que tenía la mano seca. Usted se puede imaginar una persona con la mano seca, cómo se limita, cómo no tiene todo a su alcance, cómo no puede funcionar igual que una persona completa. Aquí la Biblia en el Evangelio de Marcos no nos dice cuál era la mano, pero en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 6 nos dice la palabra de Dios que era la mano derecha. Para un diestro la mano derecha, ¿qué significa? Fuerza. Todo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Imagínense, de pronto conocí a un muchachito que dicen que su mamá lo jaló siendo bebé. Por eso tenemos que tener cuidado con los bebés.
Porque dice que le jaló de la manita, lo levantó de la manita y se le zafó. ¿Y sabe que esa mano se le empezó a secar? Sí, porque a veces lo tomamos muy a la ligera, le jalamos, lo levantamos. No. Y se le secó esa mano, y era la mano derecha, y había nacido bien el bebé, pero la mano derecha se le empezó a secar. Ahora, era derecho. ¿Sabe qué? Batalló muchísimo para ir a la escuela, no podía escribir, no podía hacer sus trabajos. Ahora, imagínense este hombre, cuántas limitaciones tenía. Porque su mano, ¿sí vieron que en el libro de Lucas 6:6 dice que era su mano derecha? No era cualquier mano, era la mano derecha, la que movía casi todo. Nos cuesta trabajo, al menos yo les dije que una vez me fracturé la mano y no, hombre, hacer que la otra mano funcione cuesta muchísimo. Y además, no tener las dos manos, tienes que meter la boca, tienes que, bueno, un montón de mañas que te tienes que dar. Ok, bueno, a ver, quiero que regresemos al libro de Marcos, por favor, en el capítulo 4. Dice, es lícito, les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano fue restaurada y sana. Ese es el poder de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para ver el poder de Dios? Obediencia. Nada más, es lo único. Porque mire, ustedes, o yo leo la Biblia y decimos, Jesús le dijo, extiende la mano. Uno dice, pues es lo más normal. Yo, si Dios me dice, levanta las manos, pues las levanto y recibo bendición. Sí, pero espérate, la mano estaba, ¿cómo estaba? Seca. Si está seco, ¿lo podía levantar? No. Pero si le dice, extiende la mano, la obediencia hace que aquello que es imposible para los hombres, Dios lo haga posible. La obediencia, recuerde eso, la obediencia es que se haga posible todo lo que es imposible para el ser humano. Jesús lo hace posible, pero necesitamos obedecer. Cuando una persona no obedece, créanme, el Dios Todopoderoso no puede hacer en su vida nada, porque Dios requiere obediencia. La obediencia desata lo que Dios tiene para ti. Por eso les decía yo, ¿qué es el sábado? ¿Qué es el día de reposo? El lugar correcto y la actitud correcta. ¿Sí ya nos quedó claro eso? ¿Ya quedó claro qué es el reposo, el día de reposo? El lugar, la sinagoga, la iglesia, el templo, como quiera verlo. Y luego estar ahí y la actitud correcta para recibir. Entonces, yo quiero invitarles a que recordemos esto. Ahora, quiero que vaya al libro de Éxodo. Cuando nosotros no obedecemos, es cuando viene la dureza de corazón. Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2, por favor. ¿Sí se acuerdan ustedes que dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Cuando un corazón se endurece e impide, ese corazón endurecido impide que reciba de parte de Dios. ¿Cuándo? Mire, dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuándo es cuando un corazón se endurece? Cuando no obedeces. Cuando no obedece lo que Dios dice. Porque más adelante ustedes van a ver que Dios dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Y a ver, entonces,
Si Dios endurece mi corazón, ¿para qué le pido que haga algo si mi corazón está duro? Porque Él quiere. No. Cuando no obedecemos lo que Dios dice, después Dios mismo se encarga de endurecer el corazón del ser humano. Es tremendo esto, es fuerte. Porque aquí quiero que vean dos palabras que subrayen, por favor, dos palabras. Primero, en el versículo 2, respondió Faraón y dijo: yo no conozco. Subraye la palabra conozco. Subraye la palabra conozco. ¿Cuál era el problema que tenía Faraón? No conocía a Dios. Y por eso dice aquí, a ver, permítame, hay otra palabra que yo quería que subrayara. ¿Obedecer? No, a ver, el Faraón, ¿de quién es para que yo oiga? Ya, perdón. Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Esa palabra, ¿quién es? Quiere decir que no lo conocía. Y también la otra es: para que yo oiga. Si no oímos a Dios, no conocemos a Dios. Por tanto, eso va a hacer que se endurezca el corazón del hombre. Y más adelante, el juicio de Dios viene. Porque por causa de no haber dejado ir al pueblo de Israel, es que vienen las plagas, las 10 plagas que vienen sobre Egipto. Entonces, y endurecía el corazón de Faraón Dios mismo. Dios mismo se encargaba de endurecer el corazón. Venía una plaga y pareciera que aceptaba, y después volvía otra vez a lo mismo. Porque Dios endureció el corazón de Dios. Pero el inicio, ¿quién fue el que endureció su corazón? Él. Entonces, por eso la decisión la tenemos nosotros. Dios no puede hacer más si nosotros endurecemos nuestro corazón. Quiero que seamos sensibles, tengamos la actitud correcta. Jesús nos invita a que analicemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hemos decidido? ¿Aceptamos lo que Dios dice? ¿Obedecemos lo que Dios dice? Yo creo que en eso radica todo lo que Dios puede hacer. Si tú eres obediente en lo que Dios dice, recuerda, Dios va a hacerlo, aunque parezca imposible. Si tú desobedeces, después recuerda, Dios mismo se encarga de endurecer el corazón, y ese endurecimiento es el que trae juicio. Las 10 plagas son el juicio de Dios que trajo sobre el pueblo de Israel a consecuencia de que Faraón endureció su corazón por no oír lo que Dios dijo. Eso es lo que quería compartirles, así que espero y puedan entender esta palabra. No es pena estar secos, pero sí es duro, sí es pena que nuestro corazón esté endurecido. Yo quiero que usted analice. Si está seco nuestro corazón, hoy podemos recibir vida. Pero si está duro, dígale: Señor, cámbiame este corazón por un corazón de carne. Dice que Él cambiaría. Él es el único que lo puede hacer. Pero hay que pedírselo. Se me va el texto, está en Ezequiel, pero dice que Él cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. A ver si alguien lo busca. A ver, con eso cerramos. Está en Jeremías. Sí, en Jeremías. A ver si alguien lo tiene, por favor. Recuerde, Él es el único que puede cambiar. Ezequiel 36. Ezequiel 36, ¿qué? 36:26. Quiero que lo vean. Es el único que puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Ya lo tienen? Póngase de pie, lo leemos, por favor. (36:27), ¿verdad? 26. Ok, lo leemos todos juntos. Dice: os daré
los daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. No permitamos que el corazón se endurezca, no lo permitamos. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero un corazón sensible. Si estoy en el lugar correcto, lo único que tengo que tener es la actitud correcta para que Dios pueda hacerlo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta mañana, este mediodía, tú obres en nuestros corazones. Creo que nosotros nos hemos limitado por lo que tú puedes hacer en nosotros y a través de nosotros. No porque tu poder sea limitado, sino porque nosotros, con nuestra actitud de nuestro corazón, te hemos limitado. Hoy te pedimos: cambia nuestro corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un corazón duro a un corazón sensible. Queremos, Señor, recibir los beneficios cuando nos reunimos, cuando te alabamos, cuando oímos tu palabra. Queremos ser obedientes y recibir todos los beneficios que tú tienes para tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, no quiero ver en el día de reposo qué es lo que prohíbes, sino quiero ver qué es lo que tú puedes hacer. Ese día estaba ahí un hombre con necesidad y su actitud hizo que recibiera esa vida sobre algo seco. Estaban otros que tenían vida, todos sus miembros, pero ese corazón duro les impidió recibir los beneficios. Que en esta mañana nosotros, Señor, nuestro corazón transformado nos permita recibir todo lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Abrimos nuestros corazones, Señor, y te pedimos: haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor. Amén. Vamos a